tiempo. Puedo saludar al ministro, ¿no? Sí, pues, y ahí éramos compañeros de curso con el Ceremi. Sí, con James Argo. Con James. Abogado también de la Universidad de Abogado Concepción. también de la Universidad de Concepción, así que Mire, ahí nos dimos un apretado abrazo. ¿Es cierto Qué que bueno. el Ceremi le copió en algún certamen? Mira, a mí yo estuve en el sumario, ¿ah? Y nunca se supo. Nunca se supo. Oiga, abogado, hoy día nos viene a hablar de un tema que yo creo que mucha gente va a sentirse identificada con estos problemas que de repente existen con estas aplicaciones de transporte. Sí. Dícese de Uber, Cabify, InDriver y demás similares. Y demás es que a veces no los conocemos, pero la gente igual los utiliza. Hoy día, en un día de lluvia, ¿no es cierto?, la gente saca más sus celulares que antes veíamos si teníamos dinero como para poder pagar un taxi. Ahora lo que vemos es si tenemos datos para poder llamar a un Cabify o para poder llamar a un Uber, ¿no es cierto? Claro que sí, pero eso hace también que, bueno, la demanda masiva de estas aplicaciones muchas veces trae algunos problemitas, ¿verdad? Así es. De falla no solamente de la aplicación, sino que muchas veces incluso hasta conflicto con los propios choferes. Sí, sí, y ahí tenemos nosotros un problema bien importante, ¿ah? Que lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos un problema y sabemos exactamente dónde tenemos que reclamar. Si nos pasó un problema con una grande tienda, ¿no es cierto? Y sabemos dónde está domiciliada. Tenemos que ir para allá y basta con hacer el reclamo pertinente. Ahora, ¿cuál es el problema con Cabify y con Uber? Que no tenemos un domicilio conocido. Y quizás lo podemos extrapolar también a otras aplicaciones que nos prestan un servicio y que están ahí en el celular, pero uno no sabe si tienen un sitio físico en donde reclamar. Exacto. Pero además de eso, aquí hay otra particularidad, es que el sistema tampoco está regularizado en nuestro país. El Ministerio de Transporte ha tratado de hacer cosas, es algo que todavía está ahí, ¿cierto?, discutiéndose. Hemos visto a personas que han tomado detenidas por manejar también estos vehículos, entonces es una línea bien extraña. Si a mí me pasa algo en uno de estos servicios, ¿yo puedo demandarlos? Mire, en Concepción y en Chile en general, ¿no es cierto?, hay un principio, que es ninguna persona y ninguna entidad puede ser irresponsable ante el derecho. No es que nosotros digamos que una persona que es irresponsable es aquella que nosotros conocemos, que llega tarde, etc. La persona irresponsable o la entidad irresponsable es aquella que comete una infracción y no se le puede juzgar en tribunales. Antes, ¿sabes, Camila, quién era irresponsable? Nada más ni nada menos que el Estado de Chile. No. Si es que el Estado de Chile cometía alguna infracción o alguna... ¿No lo podíamos demandar? No lo podíamos demandar, no teníamos dónde. Pero no es así el caso de estas aplicaciones. Pero no de las es que estamos así, hablando. ahora eso cambió, el Estado de Chile es absolutamente responsable y eso sentó el precedente de que ninguna entidad podía ser irresponsable. Así que por supuesto nosotros podemos ¿Y demandar. a quién demandamos? ¿Demandamos a la aplicación propiamente tal o demandamos al conductor, por ejemplo? Fíjese, la semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre protección de los derechos de los consumidores. Ahí vimos de que quiénes eran proveedores, las personas que cobran una tarifa como por ofrecer un servicio, ¿no es cierto? Fíjate tú, Camila, que Uber proporciona un servicio que se llama aplicación. Él lo que proporciona es una plataforma que tiene que ser muy robusta, no cualquiera la puede hacer en su casa, tiene que tener el capital suficiente y proporciona esa plataforma. Pero el chofer del Uber también está proporcionando un servicio por el cual también está cobrando una tarifa, porque él tiene que dar una comisión, salvo en algunas aplicaciones como InDriver, ¿no es cierto? Tiene que dar una comisión a Uber o a Cabify, pero se queda con un dinero a propósito de este servicio. Y por eso podemos demandar, fíjate, a Uber o al conductor. Dependiendo de quién nos haya fallado en este caso. A los dos. Da lo mismo. Pero a veces en el servicio de cualquiera de estas aplicaciones aparece que ellos no se van a hacer responsables, por ejemplo, si chocan. ¿Qué pasa si yo voy en un vehículo con una persona que conocí ahí, ¿cierto?, porque puse la aplicación y chocamos? ¿Alguien me tiene que responder? ¿Quién me va a responder por eso? Claro. Hay algunas aplicaciones y hay algunas... Es famoso el estacionamiento, ¿no es cierto? Que uno... El típico letrero, no nos hacemos responsables si le roban dentro del supermercado, dentro del estacionamiento del centro comercial. de sus pertenencias, ¿no es cierto? Porque si le roban es problema suyo. Eso no tiene ningún valor. Porque existe la ley sobre protección de los derechos de los consumidores y esa ley dice en el artículo 4 que los derechos de los consumidores son irrenunciables y por lo tanto, mira, Galo, yo sabía de que en algún momento me iban a preguntar eso. Y aunque no venía preparado, me metí yo a ver las cláusulas de Uber
Y en una parte yo me encontré con esta joyita. Mire, dice, Uber podrá poner fin de inmediato a estas condiciones o a cualquiera de los servicios respecto de usted o en general. Dejar de ofrecer o de negar el acceso a los servicios o cualquier parte de ellos. Y fíjate aquí para la guinda de la torta. En cualquier momento y por cualquier motivo. Pero como, o sea, de manera arbitraria nos pueden dejar así sin o sea, servicio. es que a Uber le encantaría que eso fuera legal. A lo mejor en Estados Unidos es legal, a lo mejor en Alemania es legal. Aquí no es legal por el artículo 4 de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Y hablando de leyes, abogado, ¿hay alguna en particular que regule todo esto de las aplicaciones de transporte? Fíjese, Cami, que aquí nosotros en Chile estamos al debe. Porque estamos legislando con un código que es nada menos que del año 1835, aplicaciones de smartphone. Entonces, yo creo que Andrés Bello era un visionario, ¿no es cierto? Pero no creo que haya pensado en los smartphones. Llegó tan lejos. Entonces tenemos que entrar a interpretar las normas que tenemos y la que va un poquitito más adelantada es la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, pero a parche, porque se hace una modificación sobre los contratos electrónicos y tú sabes que en hacer una modificación se demoran un tiempo nuestros legisladores, entonces cuando se hizo la modificación esto ya quedó fuera. Claro, pero eso es el tema contractual, ¿cierto? Porque hay otras situaciones que pueden ocurrir arriba de los Uber y que hoy en día lamentablemente las conocemos mucho a través de redes sociales. Ahí hemos visto peleas, hemos visto robos, acoso, casos de acoso también en estas situaciones que son más graves. ¿Qué puede hacer uno como usuario? Claro, hay casos gravísimos de choferes de Uber que empiezan a estirar las manos ahí o muchas veces que están concertados para robar a la persona que van a tomar, etcétera. ¿Qué podemos hacer ahí nosotros? Primero, ahí hay una acción penal, ya derechamente. No es lo mismo que me hayan cobrado 2.000 pesos en vez de 1.500 por la carrera que se hizo, ¿no es cierto? A que me hayan robado mis cosas derechamente en el Uber o que una mujer haya sufrido un acoso sexual. Entonces, ahí ya hay una arista penal que nosotros la podemos llevar al juzgado de garantía y lo bueno sí que tienen estas aplicaciones es que la persona que nos lleva está identificada. Sí. Nosotros tenemos la patente, ¿no es cierto? Y podemos identificarla y llevarla a un tribunal. Pero aquí viene lo interesante, que nosotros tenemos un chofer que por mucho dinero que tenga, a lo mejor esto lo hace porque es excéntrico, no va a tener el mismo dinero que Uber. Entonces, cuando nosotros queramos buscar una reparación de esto, imagínate el daño moral que implica que una persona haya sido abusada sexualmente dentro de un auto. Va a tener que responder de todas maneras Uber por el mal servicio que está prestando. Pero yo demando a Uber, no demando al conductor en ese Primero, caso. este es el camino cuando hay un problema penal, siempre es el mismo. En el Código Civil aparece que de todo delito emana una acción civil. Entonces, nosotros primero vemos esto en el juzgado de garantía. En el juzgado de garantía se espera a que esta persona la condenen y luego de que la condenan aparece la arista civil. Luego de que aparece, porque lo primero que tenemos que dilucidar es si es efectivo lo que estamos diciendo, porque puede ser de que a mí no me hayan robado las cosas, sino que se me perdieron y después le eché la culpa al chofer. Si no pasó eso, si se logró acreditar ante un tribunal de la República que efectivamente el chofer fue el que me robó mis cosas, luego de eso yo puedo ir perfectamente a un tribunal civil y pedir la indemnización tanto del chofer como de Uber. Le quería preguntar, abogado, porque nosotros sabemos que todas estas aplicaciones han tenido muchos problemas con Carabineros, especialmente con el tema de las fiscalizaciones, y quizás hay personas que tienen un problema como este en una de estas aplicaciones o con alguno de los conductores y no se atreven, por ejemplo, a llamar a Carabineros. Claro. No se atreven a asistir, ¿cierto?, a alguna comisaría, a dejar la denuncia porque dicen, bueno, ¿y qué me van a hacer a mí por estar usando la aplicación? Por supuesto, es algo que a nosotros nos surge de inmediato, ¿no es cierto? Estas aplicaciones, digámoslo con todas sus letras, son ilegales. La aplicación no es ilegal. Lo que es ilegal es transportar a personas en automóviles o vehículos que no estén inscritos dentro del registro que lleva el Ministerio de Transporte. Eso es ilegal. Ahora, eso está tipificado en una ley y porque está tipificado en una ley, cuando digo tipificado es que dice la persona que transporte a otras personas en un auto que no está inscrito en el Ministerio de Transporte será penada con
la multa es bastante alta, son como 600.000 pesos y sacan de circulación el vehículo. Ya, pero lucrando, evidentemente. Están lucrando, claro. O sea, usted en su auto puede llevar a quien puedo quiera, llevar pero un paseo no puede donde cobrar, digamos, exacto, sí, pero si yo cobro, justamente si me dedico a eso, ese es el punto. Ya. Si yo me dedico a eso y cobro por eso, entonces tengo que estar en este registro. Pero, respondiendo a lo que me decía la Camila, justamente, si es que, porque eso tiene que aparecer en una ley, se puede sancionar. Como no hay ninguna ley que sancione a los pasajeros de Uber, no hay de qué temer. Ya. Porque no está sancionado en ninguna ley y ni siquiera en ningún decreto municipal hasta el momento. Súper importante entonces ahí a la hora de hacer la denuncia, que no tengan miedo de hacerlo. En el caso del cobro, abogado, siempre ha existido la duda en Chile. Primero, ¿por qué son tan caras las cosas? El costo de la vida yo creo que lo tenemos claro. Y el precio que bajan. Y de hecho las colusiones que han existido, ya sea de los pollos, de todos los conocidos de la farmacia, ¿cierto? Han sido casos bien particulares, pero uno se pregunta, bueno, ¿y hay colusión en las bencinas? Hay colusión, por ejemplo, en el tema de los pasajes, que cada uno pone el precio que quieran y siempre están todos iguales, uno va de buen bus. En el caso de las aplicaciones, ¿hay alguna regla de un mínimo y un máximo? ¿Hay algún rango o ellos pueden cobrar lo que quieran? Mire, a algunos nos gustaría que hubiese ese rango, que a lo mejor el precio de mercado, que es lo que establece a veces el código. Pero en Chile nosotros tenemos un régimen capitalista. ¿Qué significa el régimen capitalista? Que el mercado se regula solo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en Uber, ¿qué es lo que ha hecho tan popular a Uber? Nosotros que vivimos en Concepción, sabemos que los taxis, los amarillos, ¿no es cierto?, los básicos, a veces cobraban una barbaridad. Claro. Entonces, el precio, en principio, respondiendo a la pregunta, Galo, lo puede poner Uber como se le antoje. De hecho, InDriver trabaja con otra mentalidad. A uno le propone una tarifa a InDriver y ve si es que hay alguien dispuesto a tomar esa tarifa. Ellos son los que colocan el precio. Pero, ¿qué es lo que pasa si es que cobran más de lo que cobraría un taxi convencional? Nadie los tomaría. A lo mejor buscarían otra opción o no sé, serían a pie. Porque todo esto pasó por plata, como dice usted, un pique o una distancia, mejor dicho, un viaje entre el terminal y la Plaza de la Independencia en uno de estos servicios, pique corto, ¿cierto? 2.500 pesos, pero no 5.000 o 7.000 como se cobraba antiguamente. Ahora, claro, entra también la defensa de los taxistas y los que han luchado por eso y llevan muchos años, tienen sus permisos, sus patentes, pagan sus cosas, en que la seguridad, en que el tema de si hay un accidente, en que es un servicio establecido. Entonces ahí está la disyuntiva de la gente, de cuál utilizar y si es que utilizo también, si es que estoy protegido como consumidor. Ahora hay un tema ahí también, ¿no es cierto?, que lo hemos visto y que aquí se ocupa el viejo adagio de que pagan los justos por pecadores. Nosotros, lo repito, en estas aplicaciones por lo menos tenemos identificado al chofer. ¿Qué pasa si es que nosotros tomamos un taxi, se han visto también casos en la televisión, extranjeros que les roban las pocas cosas que andan trayendo? También hay un tema de seguridad ahí. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros es nada menos que intereses contrapuestos. Los taxistas dicen, no hay seguridad. Algo que me parece muy relevante aquí y defendiendo ahora el lado de los taxistas, a ninguna de estas aplicaciones se les exige que sean conductores profesionales. No. Puede haber una persona que recién sacó su licencia el día de ayer conduciendo uno de estos vehículos y a veces para piques, como decías tú, bastante largos, o sea, para ir a Coronel, que es una carretera, o a Tomé, que es una autopista que no es fácil de conducir. Y el accidente que puede ocurrir ahí, justamente porque la persona no tiene la expertise suficiente, es terrible. Sin duda. Y por otro lado, están desprotegidos porque puede ser que ningún taxi puede andar sin un seguro obligatorio, ¿no es cierto? Claro. E incluso tienen un seguro adicional por ser taxi, por transportar pasajeros. En Cabify, en Uber, no tenemos tampoco esa seguridad. Y eso hace que, de nuevo, los intereses contrapuestos. Por el otro lado tenemos a estas aplicaciones que cobran mucho menos y por el otro lado tenemos las aplicaciones que están, los taxis que están cobrando un disparate. Bueno, ahí los usuarios tienen que ser responsables también a la hora de decidir cuál es el servicio que van a utilizar, también teniendo todos los antecedentes sobre la mesa, conociendo cuáles son las condiciones del juego. Yo creo que lo importante que hoy día hemos aprendido, abogado, es que el usuario, si tiene algún tipo de problema, tiene que hacer la denuncia sí o sí, sin ningún miedo a tener algún tipo de repercusión por eso, ¿cierto? Es siempre lo que nosotros decimos, reclame, señor, señora, reclame. Cuando tiene un problema, reclame, porque eso es lo que va a hacer que cambien el statu quo, ¿no es cierto? El statu quo se mantiene porque las personas se mantienen también
en el marasmo. Muy bien, abogado. Demos abogado. el dato para toda la gente que quiere contactarse con usted. ¿Cómo lo puede hacer? Lo pueden hacer a través de mi WhatsApp, el más 569-9949-5884, o directamente en mi oficina, que queda en Barros Arana 1100, oficina 1805. Buenísimo. Un aplauso para el abogado Rodrigo Leal. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un lindo fin de Muchas semana, gracias a ustedes abogado. también. Eso, buen fin de...